Bueno, acá tuve el problema de siempre que he tenido con el Open Word que deja de grabar repentinamente, pero afortunadamente me di cuenta y lo único que no aparece en el video es la explicación de la definición análoga de ínfimo. Entonces, si S es un subconjunto de R distinto del vacío y es acotado inferiormente, entonces M va a ser el ínfimo de A, sí, solo si M es cota inferior de A, que la puse acá, lo que significa que M es menor o igual que X para todo X en A. Entonces todos estos X's son más chiquitos que esa M. Y número 2, que para todo epsilon mayor que cero existe un X en A tal que X esté por debajo de M más epsilon. Y entonces lo que decía es que aunque la M no esté en el conjunto, como en este ejemplo, la M en este caso es igual a A. Entonces, aunque no esté en el conjunto, la definición de ínfimo asegura que siempre hay elementos del conjunto A tan cercanos como se quiera a M por arriba de esa M. Entonces, si yo tengo aquí la vecindad de radio epsilon, aquí tendría M más epsilon y de este lado M menos epsilon. Y entonces siempre existe un X tal que ese X es más chiquito que este M más epsilon. Entonces siempre puedo encontrar números tan cerca como yo quiera a M, que es el ínfimo, o a M mayúscula, que es el supremo, que es el análogo que me decía acá. Entonces, esto lo estoy poniendo así porque si ustedes revisan el libro de Sagan o el Spivak, la demostración la hacen omitiendo que están utilizando esta definición. O sea, se ve que la están usando, pero si uno no es, si no un, si no se tiene esa familiaridad con estas cosas de cálculo uno, pasa desapercibido y uno dice, bueno, ¿y cómo demostró eso? ¿Por qué lo puso así? Entonces lo que están usando en el fondo es esta definición, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con la demostración y teniendo esta definición en mente, tenemos que o sea, que existe, a ver, ¿cómo lo pongo? Para el ínfimo de las sumas superiores de FP, existe, por definición, existe una partición que voy a llamar P1, tal que cualquier elemento de aquí, en este caso el que estoy eligiendo con la partición P1, es menor que el ínfimo de las sumas superiores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por la definición de ínfimo. La que tengo aquí. Entonces, tengo un elemento, en este caso mi conjunto A es este. Lo voy a poner en azul. Mi conjunto A es este. Y lo que me dice la definición de ínfimo es que para todo epsilon mayor que cero, de hecho me faltó poner aquí, para todo epsilon mayor que cero existe una P1 en P de AB, tal que de ínfimo. Entonces, mi conjunto A es el conjunto de sumas superiores. La definición me dice, para todo epsilon mayor que cero existe un elemento de A. ¿Quiénes son los elementos de A? Las sumas superiores. ¿Cómo agarro una suma superior en particular? Escogiendo una partición particular. Entonces, por eso digo, existe P1 en AB, es decir, existe el elemento S de F de P1, tal que
ese elemento que vendría a ser la X que pertenece a A, tal que ese X es menor que el ínfimo de A más epsilon. Entonces, eso es lo que estoy utilizando para escribir esto. ¿De acuerdo? Aplicándolo al caso particular del conjunto A dado por las sumas superiores. Aquí no confundir con lo que hicimos antes, porque antes le había llamado a la, me parece que el conjunto de sumas inferiores, y aquí le estoy llamando a, digamos, como en general. Entonces espero que no se preste a confusión, que no debería. Y análogamente, utilizando lo mismo, pero para el supremo, puedo decir que, de hecho, voy a poner análogamente, eh, para el supremo de las sumas inferiores de Fp tal que P pertenece a B, por definición de supremo, para todo epsilon mayor que cero existe un elemento aquí, entonces vamos a llamarle P2 o P1', vamos a decir, en P de AB, que es S abajo de Fp', P1', tal que M menos epsilon, o sea que el supremo del conjunto de sumas inferiores de F en P menos epsilon es menor que ese elemento X que es este, ese abajo de F en P1, P2', perdón, P1'. Entonces, esta desigualdad y esta desigualdad vienen de la definición de ínfimo y de supremo en términos de épsilons. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que las sumas superiores de F en P1 son menores, y aquí voy a utilizar, en vez de poner ínfimo para escribir menos, voy a poner que es la integral superior de AB de F más épsilon. Y de esta desigualdad tengo que la integral inferior de AB de F menos epsilon es menor que las sumas inferiores de F en P1'. ¿De acuerdo? Y de aquí, si multiplico por menos, esto es equivalente a que menos las sumas inferiores de F en P1' son menores que epsilon menos la integral inferior de AB de F. Entonces, todos estos son números reales, multiplico por un menos. En cálculo 1 probaron que las desigualdades se voltean, y entonces tengo esta equivalencia de acá. Ahora, vamos a tomar la partición P1 unión P1'. Entonces, como ya hemos mencionado, que era el lema 1.3.1, me decía que este era un refinamiento. P1 está contenido en P y P1' está contenido en P también. Eran un refinamiento. Este refinamiento de P1 y P1'. Es decir, que pasa esto. Y por el lema, y entonces, por el lema 1.3.2, teníamos que, voy a escribirlo aquí por si no se acuerdan. Me decía que si P2 era un refinamiento de P1, entonces las sumas inferiores de F en P1 eran menores o iguales que las sumas inferiores de F en P2
y que las sumas superiores de f en P1 eran mayores o iguales que las sumas superiores de f en P2. ¿Cierto? Entonces, aplicando este lema, lo que tenemos que P1 está contenido en P. Entonces, lo que nos interesa para este es que las sumas superiores de f en P1 es mayor o igual que las sumas superiores de f en P. Estoy aplicando este para P2 igual a P. Bueno, este. Y de hecho, si quieren, a ver, quieren déjenme ponerlo. O sea, aplicando el teorema tengo que S abajo de FP1 es menor o igual que S abajo de F en P. Pero solamente una de estas me va a servir. Entonces, pero voy a ponerlas. Las sumas superiores de F en P1 es mayor o igual que las sumas superiores de F en P. Y de la otra, que P1' está contenido en P, tengo que las sumas inferiores de F en P1' menor o igual que las sumas inferiores de F en P. Y las sumas superiores de F en P1' es mayor o igual que S arriba de F en P. Ahora, ¿por qué estoy utilizando esto? Porque no hay que perder de vista que tenemos que demostrar que si F es integrable, entonces déjenme poner aquí, por demostrar que S arriba FP menos S abajo FP es menor que epsilon. Eso es lo que tengo que probar. Entonces, por eso estoy usando propiedades de las sumas superiores e inferiores que ya demostramos antes. Entonces, aquí la que me sirve es esta de aquí. Entonces, este implica si multiplico por menos que menos la suma superior de f en p es mayor o igual que menos la suma superior de f en P1. Pero no, este lo voy a dejar así, tal cual. Solo lo voy a escribir al revés. Entonces, este es menor o igual que las sumas inferiores de f en P1. Y de acá el que me va a servir es el de las sumas inferiores. Entonces, de aquí tengo que menos las sumas inferiores de f en P se voltea la desigualdad. Es menor o igual ahora que las sumas inferiores de f en P1'. Entonces yo quiero encontrar quién es las sumas superiores de f en P menos las sumas inferiores de f en P, que es lo que tengo que demostrar, que eso es menor que epsilon. Entonces tomo esta diferencia. Ahora esta diferencia es por lo que está aquí. Entonces menor o igual. Estas sumas superiores son menores o iguales que las sumas superiores de f en P1. Por ese motivo solo estoy agarrando esta y estoy agarrando esta porque quiero esta diferencia con la P. Entonces, esto es menor o igual que esta y esta de aquí es menor o igual que este. Aquí me faltó el menos. Menos las sumas inferiores de F en P1'. Muy bien, pero ahora este, ¿dónde está? Aquí está. Ese arriba de FP1 es menor que la integral superior de AB de F más epsilon. Y este menos S abajo FP1'. Digo, aquí lo multipliqué por menos porque ya tenía en la mente como qué es lo que quería hacer, pero si uno no lo tiene claro, pues lo dejaría así, tal y como lo encontramos con la definición y ya después uno ordena según lo que necesita. Entonces, este es menor que epsilon, menos la integral inferior. Entonces sería
Ah, claro, y acá estoy usando el mismo epsilon, pero tiene que ser distinto. Aquí le voy a poner epsilon 1 y acá le vamos a poner epsilon 2, que realmente es para todo, pero vamos a ponerle así en principio. O sea, como es para todo aquí, es para todo acá, da igual que le llame 1 o 2, pero vamos a llamarla así para mostrar por qué voy a poner lo que van a ver a continuación. Entonces aquí viene de acá, entonces epsilon 1, epsilon 2, epsilon 2, aquí tendría epsilon 1 más epsilon 2 menos la integral inferior de AB de f. Pero como la función es integrable, este es igual que este. Entonces esto se cancela. Entonces esto es igual a epsilon 1 más epsilon 2. Y esto pues, la integral superior de AB de f es igual a la integral inferior de AB en f, pues f es integrable. Que de hecho eso ya lo había puesto acá, pero esto es lo que estoy usando aquí. Y ahora, aquí ya está, si escojo, como esto es que para toda epsilon, entonces en particular se cumple para epsilon 1 igual a epsilon sobre 2 y epsilon 2 igual a epsilon sobre 2. Entonces yo aquí podría poner directamente que esto es más epsilon sobre 2 y que aquí esto es más epsilon, ¿dónde está el más epsilon sobre 2? Pero bueno, lo dejo así y aquí nos damos cuenta que hay que escoger esas epsilons y entonces esto sería igual a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. Por lo tanto, las sumas superiores de fp menos las sumas inferiores de fp es menor que epsilon. Y tenemos demostrada esa primera parte. Ahora, para la segunda parte, vamos a suponer que existe una partición P tal que eh, S arriba de fp menos S abajo de fp es menor que epsilon. Entonces, supongamos que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición P del intervalo AB tal que la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores se puede hacer tan pequeña como se desee o que es menor que epsilon. Entonces, por definición, de ínfimo y supremo, que sería la definición que está en azul, está el punto número, este, el punto número 1, 2, 1, 2 para según corresponda. Entonces lo que tengo es eh, que o sea, por un lado, el ínfimo de las sumas superiores de f, vamos a decir, en P, bueno, pero para que nos quede, vamos a cambiarle el nombre a este. Entonces, para toda partición vamos a llamarle para toda PP'. Entonces da igual, solamente son nombres. Entonces, este ínfimo es menor o igual que la suma superior de f en P. Entonces, por definición de ínfimo, el ínfimo es una cota inferior. Entonces, el ínfimo es menor o igual que cualquier elemento del conjunto. ¿Cuál es el conjunto que estamos tomando? El conjunto de sumas superiores. Entonces, existe una partición P tal que
Bueno, acá es para todo, déjenme ver. Ah, sí, para todo X enano. Entonces, nada de que existe. Esto sería para toda partición de AB. Entonces, aquí estoy usando a este, que M es cota inferior de A. Y análogamente para el supremo, tengo que cualquier elemento del conjunto de sumas inferiores tiene que ser menor o igual que el supremo, en este caso del conjunto de sumas inferiores de Fp', tal que P' pertenece a P de AB. Entonces eso es por la definición de ínfimo y supremo. Y también eh, entonces queremos usar esta condición. Entonces vamos a poner, tenemos que multiplicar esto por menos. Entonces esto implica, como estos son números, que menos el supremo de las sumas inferiores de f en P', es menor o igual, se voltea la desigualdad, que menos S abajo de f en P. Y ahora hago la resta del ínfimo, entonces tengo que el ínfimo de las sumas superiores de Fp', entonces vamos a ponerle así para no escribir tanto, eso menos este es menor o igual, o sea, los puedo sumar. Entonces, este menos este es menor o igual que este menos este, que las sumas superiores de Fp menos las sumas inferiores de Fp. Y esto es menor que épsilon. Eso es menor que épsilon. Entonces, como vale para toda épsilon mayor que cero, eso significa que eh, bueno, este argumento no lo voy a usar ahora. Y por otro lado, esta diferencia, o sea, ¿qué tengo? Que la integral superior de AB de f menos la integral inferior de AB de f es menor que épsilon, ¿cierto? Pero esta diferencia es positiva o cero, ¿se acuerdan? O sea, porque habíamos visto que, aquí voy a poner eso que encontramos, que el ínfimo del conjunto de sumas superiores, no, que, ¿cuál era la propiedad que habíamos usado? Que el supremo, si es esta, ¿no? El supremo, si las sumas superiores van por arriba, las sumas inferiores, sí. El supremo de las sumas inferiores siempre es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores de FP. Esto ya lo habíamos demostrado. Entonces, en otras palabras, lo que significa esto es que la integral inferior de AB es menor o igual que la integral superior de AB de F. O en otras palabras, que la integral superior de AB de F menos la integral inferior de AB de F es mayor o igual que cero. Entonces, justamente por esta propiedad, que no recuerdo qué número le pusimos, esta diferencia es mayor o igual que cero. Entonces tenemos un número real que está entre cero y un número que pueda ser tan pequeño como yo quiera. Entonces, y como esto no es para un épsilon en específico, sino que es para toda épsilon mayor que cero,
Entonces, esta diferencia tiene que ser forzosamente cero. Entonces, vamos a probar eso por acá, que es otra cosa que debieron haber visto en cálculo. Entonces, si tenemos, eh, si tengo un número real de tal que d es positivo o cero, estaba pensando si poner las integrales, pero no. Si tengo un número real tal que ese real es mayor o igual que cero, y d es menor que epsilon, que es lo que tengo aquí, un número mayor o igual que cero, menor que epsilon, entonces esta d va a ser esta diferencia después, pero digamos, es decir, tenemos cero menor o igual que d menor que epsilon. Y eso para toda epsilon mayor que cero. Entonces, si d es mayor que cero, como es para todo epsilon, o sea, como esto, como cero menor que d menor que epsilon, debe cumplirse para todo epsilon mayor que cero, escogemos una epsilon en particular, a ver qué pasa. Un epsilon igual a, vamos a decir, d sobre 2. La puedes coger porque este d es positivo, o cero a lo más. Bueno, y aquí estoy suponiendo que es positivo. Entonces, si es positivo, este epsilon es un epsilon mayor que cero, uno de estos. Entonces, escojo este epsilon en particular y esto debería de seguir siendo válido. Entonces, si escojo ese epsilon, entonces tengo que cero es menor que d sobre 2. Pero esta es una contradicción porque d no es menor que d sobre 2, pues d es positivo. Entonces, por lo tanto, d tiene que ser igual a cero. Entonces, por esta observación, por la propiedad 1 en azul, tenemos que la integral superior de AB de f menos la integral inferior de AB de f es igual a cero, lo cual implica que la integral superior de AB de f es igual a la integral inferior de AB de f, y eso significa que f es integrable. Y hemos demostrado el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux, del cual ya entendemos el significado geométrico y sabemos que es una definición equivalente a la definición original que habíamos visto. Entonces, eso lo vamos a poner como una observación. Observación. Pudimos definir que una función f de AB acotada es integrable de la siguiente manera. No, podemos definir, a ver, déjenme poner aquí. Podemos dar la siguiente definición de integrabilidad.
Entonces podría poner definición 1.5.1, por ejemplo. Entonces la función acotada f de a, b de r en r satisface, o vamos a decir, la función acotada es integrable, sí, solo sí. ¿Integrable en dónde? Integrable en a b, sí y solo sí. Para toda epsilon mayor que cero existe una partición del intervalo a b tal que las sumas superiores de fp menos las sumas inferiores de fp son menores que epsilon. O sea, esto lo que quiere decir es que f acotada es integrable si solo si cumple el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux. Entonces, en vez de ser el teorema de Riemann-Darboux, pudimos dar la definición 1.51 condición o criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux. Una función acotada es integrable en AB si solo si para todo epsilon mayor que cero existe una partición P de AB tal que la diferencia de las sumas superiores con las inferiores es menor que epsilon. Y entonces después demostraríamos que la definición 1.5.1 es equivalente a la definición que me parece que era la primera, 1.4.1. Es decir, que la definición 1.4.1 implica la definición 1.5.1 y que la 1.5.1 implica la definición 1.4.1, que es lo que demostramos en el teorema 1.5.1, digamos, pero sería una forma distinta de estructurar la teoría. Entonces, en resumen, yo pude decir definición 1.4.1. Una función es Darboux integrable o Riemann-Darboux integrable. Sí, solo sí. Una función acotada. Sí, solo sí. El ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las de las sumas inferiores de la función f para cualquier partición p. Y eso implica que cumple con el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux. Y si cumple el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux, entonces el, la función es integrable. Es decir, que el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores. Y tendría que las dos definiciones son equivalentes y entonces podría usar una u otra para demostrar que una función es integrable. Y lo que hemos hecho aquí es exactamente lo mismo, solo que lo establecimos como un teorema. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es definir de manera alterna lo que significa que una función sea integrable sin recurrir a ínfimos y supremos que son más difíciles de trabajar. Entonces, con esta definición se van a facilitar mucho las cosas al momento
de calcular integrales. Entonces, ¿por qué se facilitan las cosas? Porque ahora solamente necesitamos dar una partición. Necesitamos dar una partición para la cual se cumpla esto de aquí. Y en la definición anterior teníamos que encontrar las sumas superiores, las sumas inferiores para cualquier partición en general, no para una en particular, para todas las particiones. Y después a esos conjuntos calcularles el ínfimo y el supremo, y esas cosas son complicadas de encontrar. Entonces, trabajar con ínfimos y supremos, si recuerdan su curso de cálculo 1, eh, no es tan trivial. Entonces, esas son las ventajas, que aquí no hay ínfimos ni hay supremos y que se tiene que encontrar una partición que cumpla esta condición para toda epsilon que yo dé, para todo número real positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1, vamos a ver de nuevo la función de Dirichlet. Entonces esto era que la d de x era igual a 0 si x era un irracional en el intervalo AB y valía 1 si x era un racional en el intervalo AB. Entonces, eh, pues vamos a usar lo que ya habíamos encontrado. Entonces, habíamos encontrado eh, que para cualquier partición de AB, las sumas inferiores de la función de Dirichlet para esa partición en general era igual a 0 y las sumas superiores eran igual a B menos A. Eso habíamos encontrado. Entonces se cumple para cualquier partición, también se cumple para una en particular. Entonces da igual porque eso ya lo habíamos calculado. Si no supiéramos el resultado anterior, lo que tendríamos que hacer es dar una partición del intervalo AB. Si quiero una en particular o puede ser una en general, no importa porque solamente necesito demostrarlo para una. Si lo demuestro para todas, no gano nada, pero a veces, dependiendo cómo sea la función, conviene hacerlo para una partición en general o para una partición en particular. Y entonces lo que habíamos encontrado de esto es que la diferencia, ahora lo que queremos es aplicar el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux. Entonces necesitamos la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores y esto me queda b menos a menos 0, entonces igual a b menos a. Entonces para que sea integrable, necesitamos que b menos a sea menor que epsilon. Entonces, pero b menos a no puede ser menor que epsilon. Entonces, esto solo se cumple si, solo si a es igual a b, que es un punto, que está excluido de la definición de intervalo.
Porque recuerden que para nosotros en un intervalo A, B, escogíamos A y B tal que B es mayor que A estrictamente. Entonces, este caso está excluido, entonces no hay forma de que esta diferencia sea menor que epsilon. Entonces recordemos que este B es mayor que A. Entonces, si B es mayor que A, no puedo hacer esta diferencia tan pequeña como yo quiera. Entonces, ¿qué significa esto? Que no existe un epsilon mayor que cero tal que B menos A sea menor que epsilon. Por lo tanto, del criterio o del teorema 1.5.1, la función de Dirichlet no es Riemann integrable. Bueno, entonces, una manera simple de resolverlo. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, esta fue una función que era discontinua en todos los números reales, es decir, en un conjunto infinito no numerable. Entonces, vamos a ver un ejemplo 2. Vamos a ver una función discontinua en un punto nada más. Entonces, una f de x que sea igual a 0 si x es distinto de 1 y que valga 1 si x es igual a 1. Y tomemos como dominio de esta función el intervalo 0, 2 a los reales. Entonces, esta función es discontinua en x igual a 1. Entonces, ¿cómo procedemos con esto? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, usamos el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux, es decir, usamos el teorema 1.5.1. Entonces, necesitamos encontrar una partición, es decir, solo una partición. Entonces, es suficiente con una partición. Lo puedo hacer para todas como esto, porque usé lo que ya habíamos hecho antes. Pero en realidad el teorema me dice, si tú encuentras una partición que cumple con esta condición, entonces la función es integrable. Muy bien, entonces vamos a hacer un diagrama de la función que siempre ayuda. Es x y y. Y tenemos que la función va de 0 a 2. Entonces en 1, la función vale 1. Tengo un punto aquí. Voy a poner en azul. Y en x distinto de 1 vale 0. Entonces tengo todo esto. Aquí una pelotita que se va. Entonces una función discontinua en ese punto. Eh, entonces vamos a escoger una partición P tal que encerremos el punto que parece que va a causar problemas, que sería este. Entonces lo vamos a encerrar en un intervalo. Y ese intervalo le podemos llamar una vecindad de radio delta. Entonces que este número sea 1 más delta y este número sea 1 menos delta. Entonces mi partición P va a constar de los puntos 0, 1 menos delta, 1 más delta y 2. Entonces siempre deben de estar los extremos. Entonces esta es una partición.
del intervalo 0, 2, pues x0 es igual a 0, que es menor que 1 menos delta, que es menor que 1 más delta, que es menor que 2 igual a x1, x2, x3. ¿De acuerdo? O sea, esta partición tiene los números x0, x1, x2 y x3. Entonces, esa partición en particular. Entonces, lo que tenemos aquí es como una línea. Justamente acá, el máximo sería este valor y el mínimo se estaría en 0. Entonces, intuitivamente hablando, pues tendríamos que estar sumando el área debida a una línea y las líneas no tienen área en R2. Entonces, intuitivamente va a ser claro que esta integral, si existe, va a valer 0. Entonces, tenemos que calcular las sumas superiores. Entonces, ¿cómo ponemos esto acá? Entonces tenemos que calcular las sumas inferiores primero de f en p, que sería la suma desde igual a 1 hasta 3 de mi por delta de xi. Entonces sería mi1 por delta de x1 más m2 por delta de x2 más m3 por delta de x3. Entonces en el intervalo, digamos, delta x1 sería 1 menos delta menos 0, que sería 1 menos delta, este menos este, luego delta x2 sería 1 más delta menos 1 menos delta que me da este 2 delta. Entonces el radio es delta, pues este intervalo mide 2 delta y delta de x3 sería 2 menos 1 más delta, que sería 1 menos delta. Entonces, este intervalo tiene la misma medida que este y este de aquí mide 2 delta. Y los ínfimos aquí, en este primer intervalo, pues es 0, lo mismo que el supremo o el máximo, porque la función es continua aquí. Entonces, el valor mínimo es 0, el valor mínimo aquí es 0 y el valor mínimo en todo este intervalo es 0 también. Entonces, esto es igual a 0 por delta x1 más 0 por delta x2 más 0 por delta x3, que es igual a 0. Entonces, en este caso realmente pudimos haber puesto que mi vale 0 para toda i de 1 a 3. Y entonces automáticamente las sumas inferiores son iguales a 0. Y las sumas superiores, que es la suma desde igual a 1 hasta 3 de mi grande por delta xi, vemos que en el primer intervalo el valor máximo y el valor mínimo valen 0. Entonces mi vale 0. Si x está a los intervalos 0,1 menos delta y 1 más delta, 2. Pero en este intervalo de aquí, el valor máximo de la función es 1. Entonces vale 1 si x pertenece al intervalo 1 menos delta, 1 más delta. ¿De acuerdo? Entonces, esto solamente va a contar para i igual a 2. Me va a quedar m2 por delta x2, que es igual a 1 por delta x2, que es 2 delta. Entonces esto me queda igual a 2 delta.
Entonces voy a tener que las sumas superiores de f en p menos las sumas inferiores de f en p son iguales a 2 delta menos cero, que es igual a 2 delta. Y ahora para que quede más bonito, entonces nos regresamos acá y decimos, bueno, que mi intervalo sea uno más menos delta sobre 2, uno más delta sobre 2. Delta sobre 2, delta sobre 2, delta sobre 2, delta sobre 2, delta sobre 2. Entonces me queda delta. Y acá me quedaría delta sobre 2. Y acá tendría sobre 2. Me quedaría igual a delta. Delta sobre 2. Entonces, estas razones son razones puramente estéticas. Y entonces me quedaría delta menos cero, que es igual a delta, que pueda ser menor que epsilon, para todo epsilon mayor que cero. Que ese delta lo puedo hacer tan chiquito como yo quiera. Entonces, por lo tanto, f es integrable por el teorema 1.5.1. Ahora, el teorema 1.5.1 no me dice nada de cómo tiene que ser la integral. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto vale la integral? Entonces, en este caso, eh, yo creo que nos va a convenir ver un corolario, pero vamos a seguir haciéndolo así. Entonces, ¿cuánto vale la integral? Entonces, para ello debemos usar la definición por el momento eh, 1.4.1. Entonces, si queremos usar esa definición, necesitamos una partición general. Entonces, esto fue para demostrar que la función era integrable nada más. Ese criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux solamente sirve para ver si la función es integrable o no. Pero si yo quiero calcular la integral, entonces tengo que recurrir a mi definición de integrabilidad que dimos en la clase, hace dos clases me parece, o la clase anterior, no recuerdo bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a practicar un poco más lo de los ínfimos y los supremos antes de darles un corolario de este teorema que nos va a permitir calcular la integral de manera directa o de manera más directa, sin necesidad de hacer todo lo que voy a hacer acá. Entonces, la idea de hacer esto es que vean lo engorroso que es y cómo ir desarrollando la teoría va ayudando a hacer las cosas más simples. Entonces, vamos a dar una P en general. Y para eso voy a hacer la gráfica de nuevo acá. Entonces, así nos vamos acostumbrando tanto a las particiones como a la notación que ya habíamos visto antes. Entonces, en uno vale 1, aquí se hace cero, todo esto es cero, todo esto es cero, hasta 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una partición de manera que encierra este punto, una partición general.
Entonces vamos a decir sea P igual a x0, x1, hasta x2, hasta que es n una partición del intervalo 0,2. Entonces esto es tal que x0 es igual a 0, menor que x1, menor que xn igual a 2. Y sin pérdida de generalidad, supongamos que 1 va a estar encerrado en el intervalo xi menos 1, xi. Entonces, si no queda en este, renombramos los índices de manera que quede metido ahí. Entonces, elegimos la partición P tal que este x justamente como lo voy a cambiar, voy a ponerle j aquí. Entonces, tal que x j menos 1 sea menor que 1 y esto sea menor que xj. Entonces, dada la naturaleza de la partición, este número o esta bola siempre va a quedar, en algún momento va a quedar encerrada en uno de esos subrectángulos generados por la partición. Entonces, por eso no pierdo generalidad suponiendo que queda en este, porque va a quedar en alguno. Y como queda en alguno, lo que hago es renombrar todo, de manera que tengo mi partición general nombrada con otros índices, de manera que ese uno queda en este específicamente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, el valor eh, del ínfimo en cada uno de los rectángulos va a ser igual a 0 para toda i distinto de j. Entonces, ¿qué significa eso? Si este es el intervalo xj menos 1 xj, entonces para cualquier i en los otros intervalos, el mínimo va a ser 0. Y, y de hecho no tengo que poner eso porque va a valer 0 para todos. Entonces, incluido este de aquí. El valor mínimo es el 0. Entonces, esto es igual a 0 para toda i desde 1 hasta n. Y el que sí va a cambiar es el otro. Y mi grande va a ser igual a 0 para toda i distinta de j. Y en este, cuando i vale j, va a valer 1 para i igual a j. Muy bien, entonces con esta partición general lo que tengo es que las sumas inferiores de fp van a ser iguales a la suma desde igual a 1 hasta n de mi del xi, pero este mi vale 0 para toda i, pues me queda la suma desde igual a 1 hasta n de 0 por del xi y eso es igual a 0. Y las sumas superiores de f en p va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi grande del xi. Entonces separo la suma en tres partes. La suma desde igual a 1 hasta j menos 1 de mi del xi. Luego el siguiente sería el j, que sería mj del xj más desde j, desde i igual a j más 1 hasta n. De mj del xj. Entonces, estos valen 0 para todo ir distinto de j y vale 1 solamente cuando i es igual a j. Entonces te me queda 1 por delta xj y ese delta xj es xj menos 1, perdón, es xj menos xj menos 1.
Y entonces ahora lo que necesito es el supremo. Entonces tengo el supremo de las sumas inferiores de fp sería igual al supremo del conjunto que contiene al cero y como ya habíamos explicado en clases anteriores, el supremo de esto me quedaría igual a cero. Entonces, en otras palabras, lo que tengo es que la integral inferior de 0 a 2 de la función f es igual a cero. Entonces, intuitivamente esperamos que el área sea cero porque esta línea no tiene área en R2. Entonces, esta línea no suma nada a todo esto que no tiene área tampoco. Entonces, lo que esperaríamos es que el área fuera cero, la integral fuera cero. Muy bien. Y las sumas superiores me queda igual a esto, pero sabemos que S arriba de FP menos S abajo de FP, como es para una partición en particular y esto es para cualquiera en general, se sigue cumpliendo. Entonces esto es XJ menos XJ menos 1 menos 0, eso tiene que ser menor que epsilon. Para toda epsilon mayor que 0. Entonces, como esta partición es 0, lo que tengo es que S arriba de FP es menor que epsilon. Y esta suma es mayor o igual que 0 por definición. Entonces, el valor menor posible de esto, entonces, esto es para toda epsilon mayor que 0. Si fuera para alguna, entonces no necesariamente esto sería 0, pero como es para cualquiera, si esta epsilon es muy chiquita, esto va a ser un número cada vez más chiquito, que tiene que ser positivo. Entonces, por lo que ya explicamos antes, la única posibilidad es que esto sea igual a 0. Entonces, el valor mínimo posible de esto es 0. Entonces, de aquí tenemos que el ínfimo de las sumas superiores de fp es igual a 0. En otras palabras, la integral superior de 0 a 2 de f es igual a 0 también. ¿De acuerdo? Y como la función es integrable, como hemos demostrado que f es integrable, bueno, entonces bastaba con encontrar uno, de hecho. Bastaba con este. Este vamos a dejarlo como un extra. No, no necesitaba calcularlo, de hecho. Pero bueno, eso está bien para calcular ínfimos y supremo. Entonces de aquí, si quieren eso en azul lo pueden quitar. Y de aquí diríamos que la integral inferior es cero. Y como la función es integrable, como hemos demostrado que f es integrable, la integral inferior de 0 a 2 de f tiene que ser igual a la integral superior de 0 a 2 de f y eso tiene que ser igual a la integral de 0 a 2 de f y eso es igual a cero. Por lo tanto, la integral de 0 a 2 de f es igual a cero. Y hemos demostrado ese teorema. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer ahora? Sí, está bien. O sea, se podría demostrar formalmente que efectivamente este es que el supremo de esta función es igual a cero
Y de hecho se puede demostrar usando eh, esta partición en particular, pero está bien. Con esto es suficiente para nuestros propósitos. Y de hecho, si revisan el Spivak, ahí menciona, tiene este ejemplo y luego menciona que, o lo hace, no recuerdo bien, que una función con un número finito de discontinuidades sigue siendo integrable. Entonces, Spivak, o se puede demostrar que una función con un número finito de discontinuidades sigue siendo integrable. Se puede ver aquí eh, con un razonamiento similar. Con un razonamiento similar se puede demostrar que una función con un número finito de discontinuidades sigue siendo integrable. Entonces, esto pueden revisar el Spivak si les interesa. Nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a demostrar el teorema fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? No sé si ver vamos a ver un ejemplo más antes de demostrar el corolario que nos va a facilitar un poco las cosas. Entonces, ejemplo 3. Vamos a tomar f de x igual a x, una función que va de 0b a los reales para facilitar las cosas, donde b es positivo. Entonces después vamos a ver que podemos extender esto a un intervalo en general, un intervalo de a a b, por lo que es suficiente demostrar la integrabilidad aquí para después ver que es integrable en a b y se puede calcular la integral una vez conociendo la integral de 0 a b de manera simple. Entonces este ejemplo nos va a enseñar una cosa importante, y es que las funciones que son monótonamente crecientes, sin importar si son continuas o no, que esta recta es continua, van a ser integrables. Entonces, eso lo vamos a demostrar en general después, pero vamos a seguir las ideas que vamos a aprender en este ejercicio. Entonces, de nueva cuenta vamos a usar el, el criterio de integrabilidad de Riemann-Darboux. Y después para calcular la integral vamos a ver cómo hacemos. Pero primero vamos a demostrar que es integrable. Entonces, ¿cuánto nos queda de clase? 20 minutos. Entonces vamos a poner la gráfica. A ver si nos da tiempo. X, y nuestra función es una recta que pasa por el origen con pendiente 45 grados. Intentando hacer así lo más preciso, más o menos ahí. Eh, entonces aquí tengo 0 y acá voy a tener el punto B. Punto B, y este de acá pues sería f de B igual a B también. Todo lo que se forma aquí es como un cuadrado del lado B. Entonces, como vamos a usar, la idea es usar el criterio de integrabilidad, voy a decirlo así,
o el teorema 1.5.1. Entonces necesitamos dar una partición en especial. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dar una partición de manera que los subintervalos generados sean del mismo tamaño. Entonces vamos a dar una partición tal que todos los subintervalos generados por ella son del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, vamos a poner acá una recta. Vamos a decir que aquí está el cero y aquí tenemos el número b. Entonces, si divido este a la mitad, me van a quedar dos intervalos del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces voy a tener x0 igual a 0, voy a tener x1 igual a b sobre 2, voy a tener a x2 igual a b. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, este b lo puedo escribir como 2b sobre 2. Y con esto, los intervalos generados, que es delta x1, que es x1 menos x0, dado por b sobre 2 menos 0, que es b sobre 2, tiene la misma longitud que este otro, que es delta x2, que es x2 menos x1, que es b menos b sobre 2, que es igual a b sobre 2. Entonces, tiene la misma longitud. Si ahora este intervalo lo parto en 3, voy a tener aquí b sobre 3, y voy a tener b sobre 3. Entonces, en este caso, x0 vale 0, x1 vale b sobre 3, x2, entonces si lo parto en tres partes iguales, este sería b sobre 3, 2b sobre 3 y 3b sobre 3. Y x3 sería b sobre 3. Digo, perdón, sería b. O lo que es lo mismo, 3b sobre 3. Entonces con esto, delta x1, que es este, sería x1 menos x0, que es igual a b sobre 3. Delta x2 sería x2 menos x1, que es 2b sobre 3 menos b sobre 3, que es igual a b sobre 3. Y luego delta x3, que sería x3 menos x2, 2b es 3b sobre 3, menos 2b sobre 3. Entonces, esto me da b sobre 3. Entonces, esto nos hace pensar que la partición la tenemos que tomar de la siguiente manera. Entonces, sea p igual a x0, x1 hasta xn, partición del intervalo 0b, tal que, bueno, lo mismo, que x0 es igual a 0, menor que x1, menor que xn igual a b, y donde xi va a ser igual a quién. Entonces, este 3 va a ser el número de subintervalos. En general, si tengo n, aquí si tenía 2, tengo el 2 aquí. Aquí si tengo 3, tendría 3. Si pongo un cuarto, me va a salir el x4 como 4b sobre 4. Entonces, este tiene que tener un n aquí, que en este caso de una n, la i es el contador para la x. Entonces, para la 0 siempre va a ser 0. Para la 1 va a ser 1, para el 2 va a ser 2, para el 3 va a ser 3, para el 4 va a ser 4. Entonces, el mismo índice que está aquí tiene que ir acá. Y este sería el otro extremo. Entonces, para i igual a
0, 1, 2, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si este es xy, voy a tener que xy menos 1 va a ser igual a y menos 1b sobre n. Entonces, este i es el contador que está acá. Si yo cambio esta i por j, aquí me quedaría xj igual a jb sobre n. Si esta i vale i menos 1, entonces aquí tengo que tener i menos 1, que es lo que estoy poniendo acá. Entonces, con esto, calculamos las sumas inferiores. Entonces, las sumas inferiores de la función f para esta partición particular va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi. Bueno, necesito eso también. Entonces, esa es mi partición. Regresando al dibujo, tendría x0 igual a 0, xn igual a b. Y por acá voy a tener x1, etcétera. Aquí voy a tener xy menos 1, luego xy, luego xy más 1, etcétera, hasta xn. Entonces me voy a concentrar aquí. Entonces para este intervalo xy menos 1 xy, yo tengo que la función es monótonamente creciente. Entonces, no importa el intervalo que yo tenga, como la función es monótonamente creciente, el ínfimo va a estar en este extremo y el supremo va a estar en el otro extremo. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Eh, entonces, como la función es, como f es monótonamente creciente, mm, eh, no sé si quiero escribir esto o no. Lo voy a poner. Entonces, como f es monótonamente creciente, eso significa que en el intervalo xy menos 1 xy, el mínimo va a estar dado eh, por el valor de la función, digamos, este va a ser el mi, que va a ser el valor de la función en xy menos 1. Y el máximo va a estar dado por el valor de la función en el otro extremo. Entonces, mi va a ser f de xy menos 1. Pero como esta es la función, es una recta, entonces esto es igual, f de x es igual a x, entonces f de xy menos 1 es xy menos 1. Y xy menos 1 es esto de aquí, entonces esto va a ser igual a i menos 1b sobre n para toda i desde 1 hasta n. Entonces, por ser monótonamente creciente, eso pasa en cada uno de esos subintervalos. Tanto el valor mínimo como el valor máximo se alcanzan en los extremos. Eso lo demostraron en cálculo 1 y no lo vamos a hacer ahora. Y el máximo o el supremo, el máximo en este caso porque la función es continua. Entonces va a ser f en el extremo xy va a ser igual a xy, que sería ib sobre n, para toda i desde 1 hasta n.
Si la función fuera monótonamente decreciente, este sería el máximo y este sería el mínimo. Estaría al revés, así. ¿De acuerdo? Es una de las propiedades de las funciones monótonamente crecientes, que el ínfimo esté en uno de los extremos y el supremo esté en el otro extremo. Entonces, dicho esto, ahora sí podemos calcular las sumas. Entonces, las sumas inferiores de la función f en p va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xi. Ahora, de nueva cuenta, déjenme borrar esto. Necesitamos saber quién es el delta xi. Lo quiero poner así para que no, para que lo tengan todo en orden. Entonces, delta xi va a ser xi menos 1. Xi es este. Xi menos 1 sería i menos 1 b sobre n. Y entonces esto me queda ib sobre n menos ib sobre n más b sobre n. Entonces, la longitud del intervalo de todos los intervalos es b sobre n. Entonces, y eso concuerda con lo que habíamos encontrado aquí. Si n vale 2, la longitud es b sobre 2. Si n vale 3, es b sobre 3. Si n vale 4, b sobre 4. Si tenemos un número n, entonces la longitud va a ser b sobre n. Entonces, ahora sí, las sumas inferiores de fp va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xi. Entonces esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de i menos 1 b sobre n por delta xi, que es b sobre n. Ahora este b y este n no dependen de i, lo puedo sacar de la suma. Me va a quedar b cuadrada entre n cuadrada por la suma desde igual a 1 hasta n de i menos 1. Ahora esta suma la puedo hacer un cambio de variable. Entonces haría que i menos 1 sea igual a j, o que j es igual a i menos 1. Y entonces en ese caso, si i vale 1, entonces j vale 0. Y esta cosa la puedo reescribir como b cuadrada entre n cuadrada por la suma desde j igual a 0. Y cuando i vale n, j vale n menos 1. Hasta n menos 1 de j. Y bueno, este j le puedo volver a llamar i. Entonces, esto es lo mismo que b cuadrada entre n cuadrada, porque es un índice mudo. La suma desde i igual a 0 hasta n menos 1 de i. Y esta es una suma que calcularon de hecho, en cálculo 1, en álgebra, probablemente en geometría analítica también, que es la suma de Gauss. Entonces, recordando la suma de Gauss. Entonces, ¿se acuerdan que les daban el truco que tenían 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, más n? Eso iba a ser igual a s, donde s es la suma desde i igual a 1 hasta n de los primeros n naturales. Entonces, esto para no escribir eso a cada rato. Y luego ponían esto en el sentido inverso, Entonces déjenme ponerle esto, voy a poner unos números más. Ya, n menos 2 más n menos 1 más n, eso es igual a s. Y luego tendría esto al revés, que sería n más n menos 1 más n menos 2, si quieren voy a ponerlo así. Y esto más 3 más 2 más 1. Y eso es igual a S también, solamente estoy cambiando el orden. Y luego el truco era sumar
Entonces voy sumando este con este. Me va a quedar n más uno una vez. Luego este. N menos uno más 2 me queda n más uno. Y luego sumo este, que sería n menos 2 más 3, n más uno. Entonces voy a tener más n más uno más n más uno más n menos 2 más 3, n más uno, n más uno más n más uno igual a 2s. Entonces, ¿cuántos términos tengo? Tengo n términos, entonces tengo n de estos. Esto va a ser igual a n veces n más uno, y eso va a ser igual a 2s, y entonces s es igual a n por n más uno sobre 2. Por lo tanto, la suma de Gauss, que es como con esas cosas que cuentan de que estaba el profesor, les dejó sumar los primeros 100 números naturales y que Gauss al instante dio la respuesta correcta, y lo que había pensado era este proceso, digamos, en su cabeza de manera casi inmediata, y obtuvo, digamos, el resultado. Si fue cierto eso o no, no lo sé, pero es lo que se cuenta. Entonces, por lo tanto, la suma desde igual a uno hasta n de los primeros números naturales, los primeros n naturales, va a ser igual a este n por n más uno sobre 2. Y esto lo demostraban por inducción, que no vamos a hacer acá. Entonces, con eso, si lo aplico a esto, vemos que si sumo el primero, o sea, esta suma, la suma desde igual a 0 hasta n menos 1 de i, me va a quedar como, el primer término es 0, luego i igual a 1, más i igual a 2, etcétera, más i igual a n menos 1. Entonces, la suma la puedo empezar en i igual a 1. Esto va a ser igual a b cuadrada sobre n cuadrada por la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i. Y aplico este resultado, y en vez de n le pongo n menos 1, que es lo que tengo acá. Entonces va a ser igual a b cuadrada entre n cuadrado por n menos 1. Entonces luego aquí tengo otra vez que sustituir n menos 1 más 1 sobre 2. Y entonces me va a quedar igual a b cuadrada entre n cuadrada por n por n menos 1 sobre 2. Que esta n se va con uno de acá y me va a quedar b cuadrada entre 2n por n menos 1. Entonces, por lo tanto, las sumas inferiores eran dfp va a ser igual a b cuadrada entre 2n por n menos 1. Y luego calculamos las sumas superiores. Entonces vamos a tener las sumas superiores de fp, la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xi. Esto va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi grande, que es ib entre n, por delta xi, que es donde estaba b sobre n. Entonces, como b y n no dependen de i, esto me va a quedar b cuadrada entre n cuadrada por la suma desde igual a 1 hasta n de los primeros números naturales, y esta cosa pues ya la tenemos aquí. Entonces aquí no hay que cambiar nada, me queda b cuadrada n cuadrada por n más 1 sobre 2, y esto va a ser igual a b cuadrada entre 2n por n más 1. Entonces, por lo tanto, las sumas superiores de fp va a ser igual a b cuadrada entre 2n por n más 1. Y voy a acabar este ejemplo antes de cortar, aunque ya se cumple el tiempo, sumado con el pedacito del primer video del, que subí antes que esto.
Entonces, necesitamos calcular la diferencia entre las sumas superiores de fp menos las sumas inferiores. Eso va a ser igual a b cuadrada entre 2n por n más 1 menos b cuadrada entre 2n por n menos 1. Entonces, esto va a ser igual, multiplicando esto por esto, me queda b cuadrada n entre 2n más b cuadrada entre 2n menos b cuadrada n entre 2n más b cuadrada entre 2n. Esto se cancela y me queda b cuadrada entre 2 menos b cuadrada entre 2 se va. Esto me queda 2 veces b cuadrada entre 2n. Y esto es igual a b cuadrada entre n. Y ahora, si ya llevamos el curso, sabemos que la función f de x igual a x es integrable. Entonces, lo que hay que demostrar es que esto es menor que epsilon. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando algo que se llama la propiedad arquimediana. Entonces, de nuevo, es un concepto que vieron en cálculo 1. Hay 3 versiones. No las voy a poner todas. Se demuestra que las 3 versiones son equivalentes. Entonces, la que voy a poner es la que necesitamos para esto. Y lo que dice es que para toda epsilon mayor que 0, epsilon un número real, existe un número natural tal que 1 entre n es menor que epsilon. Digamos esto como la versión, voy a ponerle b1. Digamos, la versión más conocida sería no, voy a quitarle. La versión más conocida es que eh, para toda x en R existe un número natural tal que n es mayor que x. Entonces, ¿qué significa eso? Que no importa qué tan grande sea un número real, siempre va a haber un entero que le pasa. Entonces, no importa qué tan grande sea el número real que yo dé, siempre va a haber un natural que va a ser más grande que él. Eso es lo que dice básicamente la propiedad arquimediana. Entonces, los reales son un campo ordenado arquimediano completo. Bueno, esas cosas ya no las menciono, pero quizá las vieron en cálculo 1, quizá no, pero ahí en el Sagan, si están interesados, pueden leer la primera parte. Y entonces, de esto se obtiene esta versión equivalente de la propiedad arquimediana. Entonces, lo que yo tengo es que por esa propiedad arquimediana, como estamos en los números reales, entonces existe, o sea, para toda epsilon mayor que 0, va a existir un natural tal que 1 entre n es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí, por esa propiedad arquimediana, es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, esta diferencia es menor que epsilon, es decir, f es integrable en el intervalo 0b. Eh, Muy bien, ahora, ¿quién es la integral? ¿Cuánto vale esa integral? Entonces nosotros tenemos que las sumas inferiores de fp van a ser menores o iguales que la integral de 0 a b de f, y esto va a ser menor o igual que las sumas superiores de f en p. Entonces, ¿qué significa esto? Que las sumas inferiores, ¿dónde están?
Es b cuadrada entre 2n por n menos 1 tiene que ser menor o igual que esta integral. Y esto tiene que ser menor o igual que b cuadrada entre 2n por n más 1. Por un lado, entonces, intuitivamente lo que vemos es que si calculamos el siguiente límite, digamos si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de fp, esto nos va a dar el límite cuando n tiende a infinito de b cuadrada entre 2n por n más 1, que es igual al límite cuando n tiende a infinito, que son límites de sucesiones que debieron haber visto en cálculo también. Me queda b cuadrada entre 2 más b cuadrada entre 2n. Entonces el límite de este es 0 y este me queda como b cuadrada sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces esto lo estamos haciendo como en sucio, siguiendo nuestra intuición. Y análogamente el límite cuando n tiende a infinito de s abajo de fp, después vamos a demostrar que efectivamente esto es así como lo estamos haciendo. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de b cuadrada entre 2n por n menos 1, que va a ser el límite cuando n tiende a infinito de b cuadrada entre 2 menos b cuadrada entre 2n, esto tiende a 0, entonces esto me queda igual a b cuadrada sobre 2. Entonces, intuitivamente, la integral de 0 a b de f es igual a b cuadrada sobre 2, o lo que es lo mismo, la integral de 0 a b de x es igual a b cuadrada sobre 2. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Tendríamos que ver que, digamos, podríamos hacer que b cuadrada entre 2n, n menos 1 es menor o igual que b cuadrada sobre 2. Entonces, ¿qué pasa si esto es cierto? Esto significa que este se va con este con este, y me queda que n menos 1 es menor o igual que n. ¿De acuerdo? Pero de aquí se ve que nunca se cumple la igualdad. O sea, no existe ningún número natural tal que n menos 1 sea igual a n. O sea, no existe ningún natural tal que n sea igual a su antecesor. ¿De acuerdo? Entonces no puedo partir de esta desigualdad. Bueno, de hecho sí, eso sería para la igualdad. Entonces, bueno, eso como un comentario. Entonces, ¿qué hace uno? Pues dice, como n es mayor que cero, entonces eso implica que eh, a ver, ¿cómo se podría justificar esto? Claro, entonces, como ese es cualquier número natural, n, los naturales no incluyen al cero, entonces n siempre es positivo. Entonces, n más 1 va a ser mayor que n para todo n natural. Esto sí es cierto. Y entonces lo que tendría lo más es que n es mayor que n menos 1, lo cual es cierto. N es más grande que su antecesor, pero nunca va a poder ser igual por lo que mencioné aquí. Entonces, si hago los pasos inversos, es decir, si de aquí multiplico por b cuadrada sobre 2 ambos lados y luego paso la n para acá, tendría esto pero sin el igual. Entonces, esto implicaría que b cuadrada entre 2n
b cuadrada entre 2, perdón, por n es mayor que n menos 1 por b cuadrada sobre 2. Y entonces tendría que n menos 1, b cuadrada entre 2n, es menor que, que b cuadrada sobre 2. Pero no tengo este. Este caso sí, justamente se da cuando tomo el límite. Entonces, cuando tomo el límite, entonces cuando n tiende a, siguiendo con el color verde, cuando n tiende a infinito, justamente tenemos que n menos 1 sobre n, este valor se aproxima a n y este valor se aproxima, o sea, esto se aproxima a n sobre n, lo que quiere decir que todo este valor se aproxima a 1 cuando n tiende a infinito. Entonces, en ese caso, se tiene la igualdad porque justamente como la función es integrable, eh, no, pero eso no tiene nada que ver. Pero justamente no podemos poner el igual para tener esta desigualdad de aquí. Tendríamos la desigualdad estricta. Eh, digamos, pero tomando en cuenta este proceso de límites que hicimos aquí, podemos concluir que no formalmente, pero sí intuitivamente que la integral de 0 a b de x de x es igual a b cuadrada sobre 2. Y este paso que hicimos aquí va a quedar justificado por un corolario que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver ese corolario que va a facilitar las cosas y vamos a ver el ejemplo de la función x cuadrada, yo creo. Y vamos a demostrar una cosa que se llama la propiedad de aditividad del dominio de integrales de Riemann, que va a servir para demostrar algunas propiedades más de las integrales más adelante. Y después arrancamos con las funciones integrables. Entonces vamos a ver cuando una función es monótonamente creciente, monótonamente decreciente, si es continua. Entonces vamos a ver que todas esas funciones son integrables. De manera que ya no vamos a tener que hacer todo este proceso en esos casos específicos. Porque como se habrán dado cuenta, está trabajando con suma y luego estar haciendo todo esto que tenemos acá para ver si, para calcular cuál es la integral, es bastante pesado y eso que estamos solamente con una función lineal. Entonces, si vamos complicando la función, este proceso se va volviendo engorroso y poco práctico. Entonces, justamente, no en esta sección, pero en la siguiente vamos a ver la conexión que hay de esta cosa, de la integral con la derivada, y eso nos va a permitir, sabiendo las derivadas, calcular las integrales de manera sencilla mediante el teorema fundamental del cálculo. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Entonces, cualquier duda con Víctor, con Arturo, mándenles, les pueden mandar correo o pueden escribir en el Classroom también cuando Víctor les pregunta qué dudas tienen sobre los videos de la clase.